Hay un dicho que dice que la vida es un completo viaje y con toda razón. Desde el más grande y fuerte de los hombres hasta el más débil de los novatos, pasan por altibajos. Cada situación, elección y momento de la vida es como una pequeña prueba. Cada decisión te lleva en una determinada dirección. Por eso es crucial que aprendas a observar la vida humana. Observa a los demás. ¿Qué decisiones han tomado que los llevaron a ese punto de sus vidas? Aprende tanto del gran hombre con experiencia como del novato. La vida de un hombre es dura y con la orientación equivocada se hace mucho más difícil. La mayoría de los niños y los hombres no han tenido un modelo masculino fuerte, por lo que siguen directamente los consejos de la sociedad. Si miras a tu alrededor, verás que esto lleva a una vida miserable para los hombres. Desde el principio de los tiempos, se ha sabido que el padre tiene un gran impacto en la vida de sus hijos. Vamos a repasar algunas cosas que la sociedad no quiere que sepas como hombre. Lo primero que debes saber, cualquier hombre, es que nadie va a venir a salvarte. Eres responsable de tu propia vida. Si tienes sueños y metas, eres tú el que tiene que conseguirlos. Puede que haya días en los que tengas ganas de rendirte. Eso le pasa a todo el mundo. Cuando llegue ese día, tienes que recordar que nadie lo va a hacer por ti. Nunca te agobies ni te sientas derrotado. Eso te llevará a arrepentirte más adelante. Tú eres tu propio héroe. Sálvate a ti mismo. Lo que te voy a decir a continuación es todo lo contrario a lo que todo el mundo te dice. Siempre tienes que arriesgarte. La mayoría de los hombres juegan en la vida a la defensiva y por eso pierden. Como hombre, y especialmente si estás en la adolescencia o en tus 20s, puedes permitirte el lujo de arriesgarte. Incluso si pierdes, puedes sacudirte el polvo y volver a intentarlo. También has ganado experiencia y la próxima vez que te arriesgues será más calculado. A la mayoría de la gente se le enseña a ir a lo seguro todo el tiempo y por eso nunca lograrán grandes cosas. Si no te arriesgas de joven, te arrepentirás cuando seas viejo. Mirarás atrás y pensarás por qué fuiste tan tonto de no ir a por ello. Sé valiente en lugar de cobarde y audaz en lugar de tímido. Entonces, ¿qué principios y lecciones aprenden los hombres para liderar en la vida? Todo es temporal. Tanto los buenos como los malos momentos son temporales. Cuando tu vida vaya bien y seas feliz, disfrútalo mientras puedas y agradece. Del mismo modo, cuando estés deprimido, mantén la calma y supera las situaciones difíciles como un hombre. Debes saber que no es el fin del mundo. A lo largo de mi vida, me he encontrado con muchos hombres que, al ganar un billete de lotería, abandonan a su familia y empiezan a ser agresivos con la gente que ha estado con ellos desde el primer día. Cuando hacen esto, se olvidan de que los días buenos también son temporales, aunque seas millonario de por vida. Pero llegará un día en el que necesitarás contar con algo más que el dinero. Así que nunca dejes que tus emociones te dominen, tanto en los días buenos como en los malos. Mantén los pies en la tierra y la cabeza despejada. Recuerda el ajedrez, no las damas. La vida no es justa. No es ningún secreto que todos hemos nacido con diferentes cartas. Algunos nacieron con una cuchara de plata, mientras que otros nacieron sin nada. Puedes quejarte todo lo que quieras y enfadarte con Dios o con tu familia por no darte las cosas para salir adelante en la vida. Pero recuerda que la responsabilidad de tejer una vida perfecta recae en última instancia en ti. La vida que deseas está al otro lado de las dificultades que desprecias. Es como dice el dicho, si quieres perseguir la felicidad, empieza por perseguir lo incómodo. Deja de esperar y empieza a trabajar. Deja de quejarte y empieza a hacer las cosas. Estos son los fundamentos de la masculinidad. Tu palabra tiene que ser de hierro. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. No seas el típico hombre que habla de que va a hacer ejercicio o dejará de fumar y no cumple su palabra. Habla menos y actúa más. Si decides hablar, asegúrate de que tus palabras sean de hierro. No solo tienes que ser un hombre de palabra para los demás, sino quizás más importante, para ti mismo. Si te dices a ti mismo que vas a hacer ejercicio a primera hora de la mañana, pero cuando llega la mañana ya no te apetece, tienes que hacerlo igualmente. No importa que seas el único que lo sepa. Dijiste que lo harías. Así que hazlo o no digas nada. Recuerda que un hombre nunca rompe su palabra. Así que sé un verdadero hombre. El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Si observas detenidamente a algunas de las personas con más éxito, verás que tomaron medidas para llegar a ese sitio. Todo lo que merece la pena en la vida conlleva algún tipo de riesgo. Digamos que encuentras a una chica realmente atractiva y quieres ligar.
Pues bien, adivina qué. Tienes que acercarte a ella e iniciar una conversación. Esto puede resultar intimidante para la mayoría de los hombres que se derriten en cuanto una mujer pasa por delante de ellos. Pero sea lo que sea, ya sea salir con alguien o dejar de trabajar de 9 a 5 para empezar una carrera mejor pagada, la mayoría de las cosas que merecen la pena vienen con un riesgo. La lección es en última instancia tuya. Asume el riesgo y vive a la altura, o evítalo y sigue viviendo una vida mediocre. La importancia de estar presente. El 50% de las personas tiende a vivir en el futuro, mientras que el otro 50% tiende a vivir en el pasado. Estos son lugares muy peligrosos para vivir. Aunque es importante tener en cuenta tu futuro, ten en cuenta que no debes dejar que te impida vivir tu presente. No hay nada malo en pensar en tu futuro. De hecho, es una de las mejores maneras de tener un sentido de la orientación. Pero no vivas en él. Deja que tus pensamientos sobre el futuro te sirvan de suave recordatorio mientras trabajas en el presente para conseguir ese estilo de vida que quieres. Lo mismo ocurre con la vida en el pasado. Muchos hombres viven en este mundo de fantasía del pasado. A menudo los oirás decir: ojalá volvieran los buenos tiempos. Una vez que haces esto, te conviertes en la misma razón que te impide vivir en los días buenos. La única manera de volver al presente es cuando tienes un propósito para vivir cada día como hombre. Recuerda, sin un propósito, vagarás como un zombi sin sentido que vive a medias en el futuro y otras veces en el pasado. Pensar demasiado hace que las cosas empeoren. A medida que crecemos, tenemos la tendencia a pensar demasiado en todo. Te darás cuenta de que te molestas por cada pequeña acción de los demás. Tal vez la persona no se despidió de ti después del trabajo y sientes como si te odiara de repente. Estas son cosas que te matarán lentamente de adentro hacia afuera. Incluso si la otra persona tenía malas intenciones contigo, deja de prestar atención a esos pensamientos y, lo más importante, no te inventes situaciones fantasiosas en tu mente. Recuerda que la acción es el antídoto contra el exceso de pensamientos. Así que cada vez que te encuentres hundido en el agujero del pensamiento excesivo, sal a correr o agáchate y haz flexiones hasta el cansancio. La felicidad es una elección. La felicidad es tu elección personal y solo tú tienes el poder de hacerte feliz. La mayor parte de tu felicidad proviene de tu interior. Tienes el control de tus emociones. Así que no esperes a que alguien más te haga feliz. De hecho, esta es la principal razón por la que la mayoría de las relaciones terminan. Cada persona en una relación se une con la expectativa de que la otra persona le hará feliz. Pero ese nunca es el caso a menos que puedas mantener tu propia felicidad en primer lugar. Entonces, nunca esperes que tu relación funcione si esperas que la otra persona te haga feliz. No solo las relaciones, sino cualquier interacción en la vida. Digamos que está lloviendo mucho. Una persona podría saltar y ser feliz bajo la lluvia, mientras que la otra persona maldice a Dios por permitir que haya tan mal tiempo. Así que recuerda, la felicidad es una elección. Es una mentalidad que debes dominar todos los días. Una de las mejores maneras de empezar a construir esta mentalidad es, en primer lugar, apagar tus redes sociales. Las redes sociales han hecho tanto daño que, aunque se promocionan como algo que te acerca a los demás, hacen exactamente lo contrario y no hacen más que sembrar la envidia en ti. Haz lo que amas y ama lo que haces. Tu trabajo es una gran parte de tu vida. Elígelo con cuidado. Imagina a un hombre que ama la programación. ¿Crees que se levantaría un día y de repente elegiría crear proyectos civiles? Incluso si está obligado a hacerlo, no sería capaz de hacerlo de forma eficiente. Considera que tu tiempo es muy valioso. Dedica tu tiempo y tus esfuerzos únicamente a desarrollar las habilidades que te harán avanzar en tu carrera. La mayoría de los hombres desperdician el 50% de su vida porque eligen carreras o habilidades que le gustan a sus familiares, pero que no les interesan a ellos mismos. Si no estás contento con el nicho de trabajo que haces, no estarás satisfecho con tu carrera. Esta insatisfacción también afecta a muchos otros aspectos de tu vida. Esto es lo que se llama invertir en uno mismo. Esto también debería aplicarse a tu vida casual. Solo dedícate a actividades que sirvan a tu propósito y misión. Tu mente es tu mejor amigo y tu peor enemigo. La última y más importante lección de vida tiene que ver con tu mente. Tú eres la razón de todo lo que ocurre en tu vida.
No puedes culpar a nadie de tus fracasos o debilidades. El 99% de las veces, tu pensamiento determina si eres un ganador o un perdedor. Entrena tu mente para que se convierta en tu mejor amiga, porque vivirá contigo el resto de tu vida. Cada vez que te mires al espejo, tu mente debería avalarte como el mejor hombre, casi como si tu mente debiera admirarte por ser un modelo a seguir. Conviértete en uno con tu mente para que sea tu mayor fan y defensora. Este es uno de los rasgos secretos de todos los hombres de éxito. Así que recuerden, hermanos, que la vida es un regalo que deben apreciar cada día. Sigan siendo estudiantes de por vida y continúen aprendiendo. Asegúrense de implementar estas lecciones en su vida, que la mayoría de los hombres aprenden demasiado tarde.